¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno estar de nuevo con ustedes en ese tiempo devocional. Quiero tomar estos minutos para compartir un nuevo tema con ustedes. Si se recordarán, les mencioné que iba a estar abordando una serie de temas relacionados con el poder de. Si ustedes recuerdan, ya vimos el primer tema que consideramos fue el poder de la obediencia y últimamente consideramos el tema del poder del compromiso. Ahora, esta mañana quiero tomar tiempo para compartir con ustedes el poder del Evangelio. No hay duda que el Evangelio tiene poder. La mayoría de cristianos conocemos el versículo de Romanos capítulo 1, versículo 16. Ese versículo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, la idea principal de este versículo es que el Evangelio no falla. El Evangelio no deja mal parados a todos aquellos que en algún momento lo hemos predicado o lo estamos predicando. El Evangelio está respaldado por el poder de Dios. Esa es la razón por la que el Evangelio no falla. Pablo sabe por experiencia propia lo que está escribiendo en esta carta a los romanos, cuando él dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Ahora, lo que el Evangelio es capaz de obrar en la vida del hombre, Pablo lo había experimentado en su propia vida. Ahora, el Evangelio son buenas nuevas. Primero, buenas nuevas de salvación. Y segundo, buenas nuevas de transformación. Eso es el Evangelio. Dos cosas fundamentales que el hombre necesita: salvación y transformación. Esas cosas el hombre las ha necesitado siempre en toda su vida. En el libro de los Hechos, capítulo 16 y versículo 30, la mayoría de cristianos conoce esta historia del carcelero de Filipos. Ahora, dice la Biblia en el versículo 30 de Hechos 16, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora es interesante que en medio de toda esa turbulencia que probablemente este carcelero estaba viviendo a raíz de lo que había visto, no pensó en otra cosa más que en su salvación, si se da cuenta. Él reconoce y él va directamente a esa necesidad de su vida. Y él dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice el versículo 32, le hablaron la palabra del Señor, o sea, el Evangelio de Jesucristo, le hablaron a él y a todos los que estaban en su casa. Esa es la primera necesidad fundamental del hombre, es salvación. Luego, transformación. Y en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dígame si eso no habla de transformación en la vida del hombre. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Evangelio es poder salvador y el Evangelio es poder transformador. Esa es la razón por la que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos que fueran y predicaran el Evangelio. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, lo que se conoce como la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y mandándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. ¿Por qué? Porque el Evangelio es transformación y es salvación en la vida del hombre. En el libro de los Hechos, dice la Biblia que los discípulos predicaban el Evangelio. En todo el libro de los Hechos, comenzando el capítulo 2, si usted se da cuenta y ha leído el libro de los Hechos, se habrá dado cuenta que los discípulos predicaban el mensaje del Evangelio. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que partiendo de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, el Evangelio se extendió. De hecho, en el capítulo 8 y versículo 4 del libro de los Hechos, dice la Biblia,
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder salvador y es poder transformador. Ahora, el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, escuche esto, capítulo 15, versículo 19, de manera que desde Jerusalén, dice Pablo, y por los alrededores hasta Ilírico, es la parte superior, si usted agarra un mapa y ubica Jerusalén, hasta la parte superior se encuentra Ilírico. Y dice Pablo que de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado ¿de qué? Del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ahora, este mundo no va a cambiar. Este mundo no va a ser transformado. Tú no vas a cambiar en tu vida, a menos que dejes que el poder del Evangelio actúe en tu corazón. Hechos 4:12. El apóstol Pablo dice allí, o más bien Lucas, el escritor del libro de los Hechos, dice que en ningún otro hay salvación, sino solamente por Jesucristo. Segunda a los Corintios 5:17, que ya le citaba anteriormente, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, el objetivo de este devocional esta mañana es que invitarte a que te dejes afectar por el poder del Evangelio y que por medio tuyo las vidas de los que están a tu alrededor también sean afectadas. Ahora, quiero aprovechar este paréntesis, aprovechando el momento que estamos atravesando con este asunto de la epidemia, la pandemia, etc. He oído decir estos días, y me llamó la atención cuando estaba considerando compartir este devocional con ustedes, he oído decir estos días que la forma de propagación del COVID-19 es que una persona afectada contagia a 3. Y esos 3 en su contacto con los demás contagian a otros 3. Y esos 3 van a contagiar a otros 3 cada uno. Haga la cuenta, la forma en que se está propagando y eso está creciendo. ¿Te imaginas si así pasáramos el Evangelio a todos aquellos con los que tenemos contacto? Esa gente con la que nos rozamos, si así se contagiara el Evangelio, si así lo hiciéramos llegar al corazón de otras personas, este mundo fuera salvo y este mundo fuera transformado. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene poder. Dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso llevando el Evangelio, y cuando ese Evangelio hizo contacto con el corazón del hombre, con el corazón de los efesios, ahí en la ciudad de Éfeso, dice la Biblia esto: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta, su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Quizás de entradita eso a ustedes y a mí no nos dice mucho, pero esto significa que el poder del Evangelio, una vez llegó al corazón de los efesios, mire la forma en que sus vidas fueron transformadas. Es que el Evangelio afecta tu forma de pensar y mi forma de pensar. El Evangelio afecta tu forma de ver las cosas y mi forma de ver las cosas. Ahora, así es cuando el Evangelio toca el corazón de los hombres. Y Jesucristo llega a esos corazones por medio del Evangelio. El efecto es poderoso. Primero para salvación, segundo para transformación. Y los resultados del Evangelio en la vida del hombre son indiscutibles. No se pueden discutir porque son obvios esos cambios. Nadie puede decir a mí y nadie puede decirte a ti que no has cambiado
cuando los cambios están a la vista de lo que el Evangelio Jesucristo ha hecho en tu vida. Hoy día, quiero decirte esto, hoy día o no se está predicando el Evangelio que es, o no se está predicando como debe ser predicado, o no se está creyendo como debe ser creído, pero de que el Evangelio genera cambios, los genera. Y son cambios profundos y son cambios radicales en la vida del hombre. Termino con esta porción de la Biblia en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Mira que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice Pablo: no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero qué bendición que ahí viene el versículo 11 y dice: y esto erais algunos, y esto erais pasado algunos, mas ya habéis sido salvados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es el poder del Evangelio. Tiene poder salvador y tiene poder transformador. Y póngale atención a eso. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido transformados por el poder del Evangelio. Este puede ser tu momento en tu vida, primero para que seas salvo, creyendo en Jesucristo como tu Salvador personal, y segundo, para dejar que ese poder transformador transforme tu vida. Inclina tu rostro, terminamos con una oración. Padre, muchas gracias en esta mañana por estos minutos de devocional. Que tu palabra, Señor, tenga el efecto que busca en la vida de cada hombre y cada mujer que lo escucha. Gracias por darme estos minutos para compartir el Evangelio. Como quisiéramos, Señor, saber de alguien que esta mañana, escuchando este devocional, ha buscado en ti la salvación y ha buscado en ti la transformación de su vida. Padre, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga.